Hola, los bendigo a todos, los felicito a todos con nuestra clase virtual. Hoy volvió mi asistente, mi alumno Sasha Kozlov, así va a ser más fácil para mí. Él va a recibir vuestras preguntas, me las va a pasar y yo les voy a responder. Así que, por favor, trabajen junto con nosotros y nosotros vamos a trabajar con ustedes. La primera clase de la clase también depende de vuestras preguntas. Es el artículo Llegó el tiempo de actuar. Ustedes saben que yo no escojo el material de estudio. Hay un departamento de estudio. Lo digo de todas maneras para que no se enojen conmigo, porque escogemos esos artículos, porque ellos los escogen y ellos tienen un cierto programa definido. Así que hoy nos dan este artículo, Llegó el tiempo de actuar. Este artículo lo escribió Bala Sulam antes de todos sus artículos, en los que él definió de manera popular, entendible para todos, qué es la sabiduría de la Kabbalah. Después que él escribió un libro grueso, que yo conocí ese libro de Panim Meirot Umasbirot, que lo aprendí con mi maestro, lo estudié con mi maestro. El comentario del Ari, después él escribió el estudio de las 10 Sefirot, 6 tomos, y luego 10 tomos del libro del Zohar. Y para publicar esos libros, él empezó a escribir artículos, religión y Kabbalah, Kabbalah y filosofía, religión y ciencia, para explicar qué es de alguna manera la sabiduría de la Kabbalah, qué nos brinda, para la que la necesitamos y qué hay dentro de esos libros suyos. Entonces, en base a todos estos artículos de Kabbalah, él escribió primero el artículo Llegó el tiempo de actuar, y allí él escribe qué es lo que despertó a escribir de manera tan abierta sobre la sabiduría de la Kabbalah. Como nosotros sabemos, es una sabiduría que estuvo oculta por miles de años. Se dedicaron a ella solamente pocos escogidos en todas las generaciones, que no la abrieron, sino solamente para sí mismos, solamente parecidos a ellos, que ya estaban comprometidos con esa sabiduría. Y de repente él la abre y la ofrece a todo el mundo. Y aquí él se justifica, y para justificarse él escribió este artículo. Así que este artículo se llama Llegó el tiempo de actuar. Ya es mucho tiempo que día a día me siento con la necesidad imperiosa de escribir algo referente al alma judía y a la religión, con conocimiento de los orígenes de la sabiduría de la Kabbalah. O sea, que él explica que mucho tiempo él quería descubrir, revelar la sabiduría de la Kabbalah en círculos amplios, y él siente dentro de sí mismo una gran necesidad. Antes que fue inventada la impresión, no hubo libros superficiales, porque no era necesario pagarles a las imprentas, que era muy caro. Si miramos la historia, no hubo tantos libros, y si hubo libros, eran libros muy preciados, y los que llegaron hasta nosotros, que fueron copiados por muchos siglos, tenían una gran necesidad de antemano, o que eran libros científicos especiales, o de filosofía, o obras artísticas especiales conocidas. ¿Cuántos ya hubo tales? En cada generación hubo unas decenas, y en los países hubo cientos de personas que se dedicaban a eso, a la teología, a la ciencia, etcétera. Pero llegaron a nosotros no un gran número de libros, porque hasta que uno se sentaba a escribir un libro, uno tenía que saber para qué lo escribe y por qué lo hace. No como hoy en día me siento al lado de la computadora, escribo algo, lo mando a la imprenta y ya. Ya soy un autor. Por eso él dice
que en la generación pasada no hubo tantos problemas como en esta generación, por un lado. Si las personas escribían libros, escribían tales libros que realmente los demás los demandaban esos libros. Y aparte de eso, él escribe que los cabalistas trataron de ocultar la sabiduría de la Kabbalah porque realmente no la necesitaban. Y durante miles de años en la Kabbalah hubo pocas personas, hasta la destrucción del segundo templo. El pueblo judío vivió según la ley cabalista y cuando se cayeron en el ego, el punto en el corazón se empezó a despertar solamente en pocos individuos en nuestro mundo hasta nuestra generación. Por eso, si ya salieron a la luz libros de Kabbalah se publicaban, eran libros auténticos de Kabbalah, por un lado. Se publicaba solamente, había sentido publicar libros solamente cuando había personas que estaban listas para captar estos conocimientos y los apreciaban. Y por eso los recibían. Pero después que inventaron la impresión, se estableció en el mundo una enfermedad de escritura de libros. Escribir porque no había necesidad de contratar a los copiadores de los libros y así se abrió el camino a los autores irresponsables de publicar libros por su búsqueda de fama y respeto y necesidades comerciales. Y todo eso era para satisfacer los deseos de las masas amplias. En la altura de la literatura se cayó hasta el nivel de lo que hoy conocemos como literatura amarillo, se dice amarillo, celeste, etcétera. Y así pasó con todos lo que escuchamos, aparte de la sabiduría de la Kabbalah, pero él dice, como resultado de eso aparecieron expertos que cada uno se publica lo que quiere, lo que le puede traer fama y riqueza. Y hay aquellos que determinan al público qué libros realmente conviene sacar a la luz. O sea, hay millones de libros. Hay aquellos que supuestamente dicen qué libros son importantes y qué no. Nos dicen, este es un buen libro, este es un mal libro. Y en las decenas últimos años, lo mismo con la sabiduría de la Kabbalah. Y puesto que dijeron que los expertos son solamente en Kabbalah, los expertos son solamente los que reciben la Kabbalah de la boca de su maestro. Y siempre la Kabbalah pasaba en cadena de maestro a discípulo. Y para dirigir al discípulo, ampliar su punto en el corazón y ampliarlo hacia el mundo superior, sobre las mismas ondas y las frecuencias para que sientan el mundo superior. Y eso era imposible a menos que fuera hecho de un maestro a su discípulo. Y de repente aparecieron personas que probaron un poco sobre la sabiduría de la Kabbalah y empiezan según sus entendimientos de toda clase de fuentes, empiezan a escribir lo que quieren, libros, y decir que ellos escriben libros de Kabbalah. Sino que esos expertos, entre comillas, de la Kabbalah, necesitaban fama y empezaron a escribir y publicar toda clase de libros que fueron escritos sin preparación profunda de un maestro cabalista y sin estudiar las fuentes de manera seria, comprometida. No entienden el daño que ellos están haciendo, infligiendo en todas las generaciones, ni que hablar las generaciones
siguientes no sienten el mundo espiritual, no lo sienten, no reciben los conocimientos precisos de dónde uno está, dónde se encuentra, quién es un cabalista verdadero, conocido, que él también está en ello y te lleva de la mano hasta el mundo, al mundo espiritual. Simplemente una persona de la calle que escribe un libro y ya. Todos quieren conocimiento místico, toda clase de escritos, y ellos empiezan a poner todo esto bajo el nombre de la Kabbalah y lo venden bajo el nombre de la Kabbalah. Toda clase de invenciones propias, teorías en total. Y por lo tanto, dice Bala Sulam, la capacidad del público de decidir qué es lo correcto y qué no se distorsionó, y ahora hay una atmósfera de necedad que hasta que cada uno que mira algún libro de Kabbalah siente que puede sacar sus conclusiones sobre qué es la Kabbalah, de lo que trata y que trata de la parte oculta de la realidad. Y no solamente para sí mismo, sino para sus lectores también. ¿Qué piensan? ¿Que leer una hora aquí y allá y así estar leyendo en el sofá o algo y ya entiendes qué es la Kabbalah? ¿Eso es posible? Es un estudio largo, un gran esfuerzo, penetrar el material, la sensación en mente, desconectarnos gradualmente de nuestro mundo y penetrar el mundo superior, conectar del mundo. Hay una tecnología, una técnica de un método de cómo eso se hace, cómo se desarrolla este sentido adicional de sensación, de percepción. Todo eso es un método específico descrito en los libros auténticos de las fuentes de la Kabbalah y de qué manera precisamente tienen que ser expresados. Por eso él dice que la falta de seriedad que apareció, que uno piensa que puede leer así nomás, darle un vistazo y ya saber de qué se trata. Y da otros resultados. Arte, alcance, ciencia, a lo mejor es posible, pero a la Kabbalah no se puede. No se puede entender si no estás en alcance de lo que se trata. Por eso él dice, en nuestro tiempo, dice Bala Sulam, estamos en una época, en un estado irreal, no correcto, equivocado, y eso es lo que me causó escribir y comentar todo eso a los lectores. O sea, que uno tiene que salir fuera de su marco y ver lo que está pasando, que el mercado está lleno de libros de Kabbalah y de verdad no hay ahí ni un libro auténtico. Y el lector entiende bajo el nombre de Kabbalah no lo que realmente es la Kabbalah. Por eso no le queda más que otra opción más que empezar a escribir a Bala Sulam sobre la Kabbalah de manera popular. Por eso nosotros en nuestro estudio lo decimos de manera constante, estudiar solamente de las fuentes y solamente de Bala Sulam, aunque sea en traducción a otros idiomas si no conocen su idioma. Pero sus libros de Bala Sulam, porque el resto de los libros modernos son simplemente mentiras. Y todos los libros que fueron escritos hace unos siglos, aunque sean verdad, no son adecuados para nosotros porque nuestro desarrollo hoy día ya es diferente y esos libros ya no hablan al grado de nuestras almas. Por eso la única fuente que nos queda hoy día y que nos ilumina y nos puede conducir al mundo superior son los escritos de Bala Sulam. Artur de Ucrania. De Ankara, Turquía. Hace 2 años
comencé a leer los libros de Blatskaya, no sé quién es. Después que leí esos libros, leí uno de los libros de Kabbalah de los alumnos de Blatskaya, no entendí bien el nombre. ¿Qué usted recomienda al respecto? Arthur es su nombre, de Turquía. Blavatsky se interesó en la Kabbalah con mucha mística. Era una mujer que dedicó a eso mucho tiempo, incluso toda su vida dedicó a ello. Ella misma por naturaleza era mística. Yo aprendí filosofía e incluso hice un examen para recibir mi doctorado. Aprendí sobre ella y hubo preguntas sobre ella también entre todos los demás, entre las demás de los filósofos y místicos, perdón. Pero ella de verdad no entendió nada en la Kabbalah. Tampoco no era tan psicológicamente equilibrada. Tenía una medida de esquizofrenia, parece. Así que por un lado se atrajo a las fuentes, pero por otro lado no pudo entenderlas de manera correcta. Así que no vas a poder sacar nada de esos libros, es una pérdida de tiempo, pero tuvo de verdad muchos discípulos. Pero son pocos los que se interesan en sus libros hoy día porque ya sabemos que ella trató de conectar las cosas de alguna manera con toda clase de teorías, una de la otra, de tal manera que es imposible, teorías que incluso no se pueden conectar una con la otra, trabajan en diferentes niveles, psicología, espiritualidad, de ciencia. Así que yo no te lo recomiendo seguir conociendo sus obras. Pregunta, ¿qué le recomienda? Yo no sé. De todas maneras, tienes que tomar las obras de Bala Sulam que nosotros estudiamos. Todo lo que quieres, hay todo en el sitio, en turco, en idioma que entiendas, en turco también. Sino aquí tenemos también alumnos de Turquía, que para ellos turco es un lenguaje materno. Puedes escribir, puede ser que lo conozcas, escríbele y él te va a responder todas tus preguntas. Si lees en inglés, también tienes una gran biblioteca de fuentes auténticas de Kabbalah. Entra en nuestros sitios si te falta algo y escríbete con nosotros. Tenemos un gran departamento en inglés. También tenemos un departamento no pequeño en turco y vas a poder recibir los detalles de ahí. Y si no hay preguntas sobre eso, pasamos al próximo tema, la apertura a la sabiduría de la Kabbalah. Creo que de eso ya entienden que porque un gran cabalista tuvo que salir fuera de su marco y salvar la sabiduría de la Kabbalah, porque le atribuyeron le adscribieron lo que no era suyo. Por eso también del punto de vista de la publicación de las editoriales, que no es claro qué publican, tanto como del punto de vista de los lectores que se agarran con lo que haya. Entonces, todas esas masas y los millones de libros que fueron escritos por personas que inventan quién sabe qué, tomen las fuentes auténticas, digamos, Bala Sulam, que escribió el comentario sobre toda la Kabbalah y lo reescribió para nuestra generación, que realmente es considerado un gran cabalista en todo el mundo, el gran cabalista del siglo XX, que preparó todas sus obras para nosotros. No hay otra cosa. Si quieren estudiar, solamente una sola fuente. Ahora veremos un clip y luego pasamos a la segunda parte de la clase. ¿Usted cree
¿Que el hombre puede ser mejor, más bueno? Yo creo que no. Yo creo que el hombre puede llegar a la conciencia que él puede cambiar, que él tiene que cambiarse a sí mismo, cambiar al mundo. Si no, no hay ninguna esperanza a la existencia futura. Esta falta de esperanza, drogas, alcohol, depresión, suicidios, terrorismo, todo lo que está aconteciendo hoy día es una indicación de que las personas no saben cómo existir. Si sabrán cómo salir de eso, quedará claro que el instinto de nuestra protección egoísta natural nos va a proteger de eso, nos va a salvar. Pero las personas no saben, porque por un lado hay que revelarle a la humanidad, a la persona que está entrando a falta de esperanza, un estado de falta de esperanza, si sigue así con su ego, con su naturaleza. No hay en eso más que entra a una estado más grave, peor que la muerte. Y por otro lado, mostrarle a la persona que hay una salida de esta situación, que la salida es que mires el mundo de otra manera, que hay otra posibilidad de existir, que hay una ley general de la naturaleza que opera sobre ti. Simplemente no la conoces a esa ley. Conocemos la ley de la gravedad, nos aprovechamos de ella y es beneficiosa. Sí sabemos las leyes, conocemos las leyes de electricidad, nos aprovechamos de ellas. Y porque no conocemos las leyes del desarrollo, erramos. Si sabemos esas leyes, tendremos una vida mejor. Hay que darle al hombre, mostrarle a dónde el hombre está entrando con su ego y que él puede salir de esta situación si aspirara a alcanzar la naturaleza. A eso yo me dedico, de hecho. La difusión de la sabiduría de la Kabbalah de manera popular como un método de sanar, curar la humanidad. Y entonces parece que la humanidad podrá empezar a salir de esta crisis. ¿Por qué yo tengo que estudiar la sabiduría de la Kabbalah? Aunque hayan otros métodos de alcance del Creador, nosotros fuimos creados, a diferencia del inanimado vegetativo y animado de la naturaleza, fuimos creados con el libre albedrío, con la posibilidad de actuar contra la naturaleza, no vivir de manera instintiva y de manera natural. De nosotros mismos se estallan toda clase de leyes o reglas de comportamiento que podemos inventar propiamente. Ese es el libre albedrío que se nos brindó, que nos está trayendo al estado final. No sabemos qué es lo que la naturaleza circundante requiere de nosotros y por eso estamos todo el tiempo en contrariedad con la naturaleza, en oposición, y por eso sufrimos constantemente. Nosotros no sabemos qué cosas sociales y familiares tenemos que crear. No conocemos las leyes de la naturaleza que operan sobre la sociedad y el humano. Por eso sufrimos. Y la misión del hombre es alcanzar esta ley natural y ponerse en concordancia completa con esta ley. Tal como aprendemos las leyes de la física y la química, la ley de la naturaleza, la misma naturaleza, las leyes, de igual forma podemos estar en contacto con la naturaleza y recibir de ella algunos beneficios. De la misma manera, el hombre en la sociedad humana, si supiéramos cómo tenemos que organizarnos de manera correcta, llegaríamos a la seguridad, a una existencia tranquila y armoniosa. Y mientras no alcancemos esto, la ley general de la naturaleza, hasta entonces permaneceremos sufriendo. Mientras vamos desarrollándonos de manera diferente,
a los demás niveles de la naturaleza. Uno se va desarrollando de generación en generación. Entonces, como resultado de nuestro desarrollo, nos estamos haciendo más opuestos a la naturaleza, a esa ley de naturaleza, de otorgamiento y amor, más opuestos al Creador. Y esta oposición, según esta oposición, sufrimos más. Por eso, alcanzar el Creador significa entender cómo correctamente tengo que comportarme para ser feliz totalmente, sentirme a mí mismo pleno y eterno, eternidad incluso, porque nosotros en esta célula pequeña que nos sentimos por nuestros atributos opuestos al Creador, nos sentimos pequeños y nos ofendemos. Reunión de los amigos hoy a las 7 de la noche, hora de Israel. Reunión mundial. Les hago acordar de nuevo que hoy a las 7 de la noche, de la tarde, hora de Israel, 8 según tiempo de Moscú, se transmitirá la reunión mundial de los amigos y todos ustedes están invitados a estar presentes. Pasamos junto con ustedes a la segunda parte de la clase, la apertura a la sabiduría de la Kabbalah. Nosotros la pasamos así despacito, esta apertura, pero yo creo que lo más importante es explicar la corriente, el flujo. No sé cuánto ustedes están en un estado de repasarlo en casa luego, pero si la repasan en casa y yo aquí la paso rápido, sería mejor. Pero por ahora veremos cómo será posible hacerlo. Para eso necesito más contacto con ustedes. Así que ítem 4 es lo que tenemos ahora. La necesidad del descenso del deseo de recibir con los 4 aspectos dichos de Abiyá, es porque hay una gran regla que tiene que ver con las vasijas. ¿Por qué el deseo tiene que desarrollarse gradualmente hasta que no llegue a nuestro mundo? ¿Qué es la razón? Él dice que es una gran regla, que la expansión de la luz y su retirada es lo que hace el Kli, que hace a la vasija adecuada para su función. O sea, si yo necesito algo, primero tengo que recibir un placer. Si quiero desear algo, tengo que recibir el placer primero. Después el placer tiene que salir fuera de mí, retirarse de mí. Y esa recepción y retirada de ese placer es el proceso que pasará dentro de mí, que lo absorbe gradualmente, lo voy a captar y entonces por mi falta de deseo él se va a retirar y aquí realmente nazcará una sensación dentro de mí de llenado y de vacío. Y en conjunto van a crear en mí una nueva actitud hacia el llenado, que se llamará deseo, un deseo verdadero. ¿Qué significa? Que mientras el Kli, la vasija, no se haya separado de su luz, apartado, se encuentra incluido con la luz y anulado ante él como una vela, ante una antorcha, ante ella, ante la luz. ¿Qué es lo que él quiere decir con esto?
Lo que ya sabemos en nuestro mundo, si yo recibo un gran placer, me consume totalmente, me neutraliza. Mi deseo no me permite actuar independientemente. Como cuando tengo un gran anhelo, una gran ansia. Si quiero tomar un vaso de agua y no sé cómo llenarme, para él es lo más importante en el mundo. No ve, no escucha. Le es importante solamente recibir lo que realmente quiere. Y así lo mismo con el kli, la vasija, cuando entra en el placer, puesto que quiere ese placer, puesto que el kli quiere ese placer, entonces el placer que entra dentro de él se le hace importante hasta tanto que lo domina ese deseo, con ese deseo. Tenemos ejemplos de nuestra vida, tales ejemplos cuando un gran placer llega es hasta tanto que pierdo la cabeza, como lo decimos, y no puedo hacer nada. Simplemente esto me consume y hace conmigo lo que quiere. Y tú vas y pierdes la cabeza. Si no lo experimentamos es porque en nuestro mundo hay pocos placeres como tales, pero de verdad esa es la ley del placer y el deseo. Si el placer puede llenar completamente el deseo, entonces lo domina al deseo. Así que para hacer que el deseo sea el creado, que sea independiente, para eso se necesita separar entre ellos, para que haya yo sea independiente y el deseo sea independiente. Y ese deseo no me domine, no me controle, no haga conmigo todo lo que quiere, para que yo pueda rechazarlo de mí mismo, separar entre nosotros, separar uno del otro y encontrar dentro de mí las fuerzas necesarias para decidir hacer lo que yo quiero hacer, independientemente del hecho que hay frente a mí un gran deseo que me puede llenar y dar vida, riqueza, aire, agua, todo lo necesario. ¿Cómo es posible rechazar todo eso y ser totalmente independiente del placer que se avecina? Ahí está la pregunta. Si el individuo puede alcanzar tal estado desde ese momento en adelante, empieza a ser considerado un creado, alguien que existe independientemente del creador. Y si no alcanzó tal estado, entonces es totalmente dominado como nosotros, todos nosotros en nuestro mundo, todos nosotros somos dominados, eso que no lo vemos o no estamos conscientes de eso. Eso no significa que no hay cucarachas sobre la tierra y mosquitos y lo que sea. No saben que están dominados y controlados y programados, pero esa es la vida y lo mismo con nuestras vidas. Si pudiéramos vernos a nosotros mismos desde las alturas, desde el mundo superior, nos hubiéramos percatado que todos somos como el resto de los animales, totalmente controlados, programados. Y el placer, su entrada o su salida nos controlan totalmente. Así que aquí se trata de cómo podemos salir de ese dominio del placer. Ponernos a nosotros mismos apartados, aislados del placer y dominar. Y al contrario, dominar el placer nosotros. Controlar el placer. Así que él dice que si el placer llena el deseo, entonces en tal caso el deseo totalmente subyugado al placer y no hay creado. Si el placer llena el deseo, entonces no hay una criatura, no hay un creado. Está totalmente controlado. Lo domina totalmente. El placer al deseo. ¿Cómo se puede hacer que no lo domine? Dice lo siguiente.
que en este estado Él puede aparecer solamente cuando la luz salga de Él y lo deje de llenar, y deje de llenarlo. Y el asunto de esta anulación del Kli, de la vasija, es por contrariedad de Kli y luz, porque la luz es la abundancia que se extiende de su esencia y no tiene nada que ver con el deseo de recibir. Este es el Kli, la vasija, y esa es la luz arriba. El Kli es totalmente opuesto a la luz, que es el gran deseo de recibir la abundancia que se extiende de su esencia. O sea, el Kli es el secundario, el dependiente, así somos nosotros. En ese estado estamos totalmente controlados o que estamos en el grado de inanimado, vegetal o animal. Aunque somos considerados hablantes en nuestro mundo, de todas maneras estamos en el nivel del animal porque estamos controlados. ¿Cómo podemos elevarnos del grado animal al grado del hablante como habla, como lo indica, lo explica la sabiduría de la Kabbalah? Sobre eso precisamente estamos hablando. El Kli es la raíz del creado, renovado, que no tiene nada que ver con otorgamiento, no tiene ningún deseo de otorgar. Entonces, tal como están ambos envueltos uno con el otro, se anula el deseo de recibir en la luz en él. Así que si en el pasado yo quise disfrutar, en el momento que la luz me penetra, anula mi deseo. El Kli es el deseo. Desconéctense de lo que ustedes conocen. Deseo, cuando el deseo se llena con lo que quiere, se desvanece. Se desvanece el deseo, quiere decir que no hay un creado. Así que si hablamos sobre el creado como deseo, como un deseo, es algo filosófico, no material, es un deseo. Si ese deseo está satisfecho, ya no siente más el deseo. Entonces desaparece, no existe más. O sea, el placer, la luz, anula en este caso el deseo y ya está, se desaparece. Eso es lo que sucede con nosotros. Nosotros solo existimos como pequeños animales que están subyugados y fuera de eso en nosotros no hay nada. Ahora, ¿dónde está la pregunta? Tal como la luz y el Kli están envueltos uno del otro, se anula el deseo de recibir bajo la luz en él y no puede determinar su forma, sino solo después que se retire la luz de él por primera vez. Después que se llenó, de alguna manera, la luz se retira de él, del Kli, de la vasija, y el Kli se queda vacío. Porque solamente después que la luz se retira de él, empieza a anhelarla, a la luz. Y este anhelo que tenía antes, este deseo se hace diferente. Este es, digamos, número 1, el deseo. Y aquí tenemos un Kli, un deseo, vasija. Número 2. Y esta ansía determina y decide de la luz que lo dejó, que se retiró, dejó reshimot, recuerdos del llenado. Y entonces este anhelo, esta ansía hacia esta luz es doble. Este es mi deseo inicial que tuve y el adicional hacia ella. Y este anhelo determina, este anhelo adicional es el que determina la forma del deseo de recibir adecuadamente. Es decir, la entrada de la luz y su retirada, piensa, ¿qué es lo que pasó en total? Pero pasó mucho, porque esto deja reshimó, recuerdos en el deseo. Es decir, crea un nuevo deseo, este es el nuevo deseo. Es totalmente nuevo, distinto. Es un gran deseo definido
que precisamente nace de la luz. Y precisamente este deseo está dirigido a la luz, no a algo indefinido. Este es un deseo indefinido, simplemente un deseo de disfrutar, de llenarse. Y este deseo, número 2, ya es un deseo definido, precisamente para el mismo llenado que hubo dentro de él. Por lo tanto, ya está dirigido de manera sana en la dirección y forma. Por eso, cuando la luz vuelve y se arropa en él, ahora que la luz vuelve a llenarlo, a entrar en él, de nuevo, se hacen ya diferentes uno al otro. La luz ya no domina el Kli totalmente porque el Kli ya lo quiso con anticipación. Por eso cuando la luz viene, ya llega un deseo que ya estaba preparado para él. Y entonces son considerados dos cosas separadas, distintas. Este es un estado del Kli, se llama Guf, cuerpo, y esta luz que lo llena se llama vida, Haim. Y pon aquí tus ojos, porque esto es muy profundo. Eso es lo que nos dice Bala Sulam, pero sobre eso hablaremos más adelante, cuando hablemos sobre la creación del ser humano. Ahora estamos hablando solamente sobre los elementos de la creación. ¿Hay preguntas, Sasha? Hay muchas preguntas, sí, por favor. Pregunta de Israel, sin nombre. ¿Cómo se hizo la distinción en el deseo entre Bjina Gimel y Dalet, la tercera y la cuarta? ¿Lo pasamos ya? Ya pasamos las 4 Bjinot. Bueno, voy a repetirlo. No les va a molestar a nadie de nosotros. Para que se cree un deseo verdadero, el placer tiene que funcionar sobre el deseo inicial de manera constante de 4 fases. La luz al principio es existencia de la nada, engendra dentro de sí un deseo. Esta luz, la luz del placer. Este discernimiento se llama Shoresh, raíz, o Keter, corona. El primer discernimiento, la Bjina primera, Keter. Esta es la luz que actúa, que opera sobre el deseo y lo infla y lo llena al deseo. Esta Bjina, este discernimiento, cuando llena ya ese deseo, se llama Jochma o Bjina Aleph, el primer discernimiento. El primero se llama raíz, 0, y este es el primero. ¿Por qué raíz? Porque no hay trabajo de luz sobre el deseo, solamente en el primer discernimiento, en la Bjina primera. La luz ya llena totalmente al deseo. Esta Bjina tiene todo. Tiene un deseo que se desarrolló con la luz y que se llenó con la luz. O sea, realización de todo lo que hay en el Keter, hay en Jochma, en la primera Bjina. Realizó y no necesita nada más. Luego no hay a dónde más desarrollarse supuestamente, pero puesto que el Creador quiere que el creado sea independiente, despierta en él apariencia de reacción de sí mismo. ¿De qué manera? Lo que hay fuera del placer de la luz, este creado, este deseo, empieza a sentir
que está recibiendo placer de alguien. O sea, no es así nomás que me dieron un vaso de agua, tengo un vaso de agua y me siento bien. Junto con el vaso de agua vi quién me lo trajo. Por eso cuando me lleno a mí mismo, con eso yo me conecto con el que me lo dio. Dentro de mí entra supuestamente una parte del que me lo dio. Entonces me empiezo a preguntar quién es, por qué me lo dio, cuál era su objetivo. Él influye, otorga y yo recibo. O sea, él está arriba y yo abajo. Yo quiero ser como él. ¿Por qué? Porque como resultado de mi deseo de disfrutar, yo ahora siento que yo quiero disfrutar y él lo tiene desde un principio. Por eso yo quiero ser como él. Del punto de vista, de la perspectiva de mi ego, mi deseo, quiero estar en un estado en el que no necesito nada de alguien y tienes todo. Eso es lo que tiene el estatus del creador. Por eso el próximo discernimiento, la próxima bjina que sale de la primera bjina, cuando la primera bjina en su final empieza a sentir al creador o al atributo de la luz, el atributo de la luz que es otorgar. Y por eso desea otorgar ella misma. Entonces dentro de ella, de esa bjina, despierta la próxima bjina, no de recibir, sino de otorgar, la segunda bjina, el segundo discernimiento, que es contraria a la primera bjina. ¿Por qué? Porque vio al dueño, al anfitrión que tiene ese placer y quiere ser como el anfitrión. Porque él es más perfecto, tiene más completo. Y esta segunda bjina se llama bina. Bina quiere solamente otorgar. Pero cuando aparece en ella totalmente el deseo de otorgar, en la segunda bjina, empieza a sentir que dar no tiene lo que dar, que ella tiene lo que dar. El creador ya tiene placer. Por eso él puede llenar con ese deseo al creado. Y con ese placer al deseo. ¿Y que tiene el creado? Nada. Entonces, ¿cómo se puede complacer, otorgar, dar el gusto a alguien? Él no puede ser parecido al creador. Y aquí le viene un pensamiento. Yo puedo ser semejante al creador, porque del hecho que él otorga, él como resultado, atributo de otorgamiento, y como resultado del atributo de otorgamiento él empieza a sentir que él me ama, el creador me ama, porque él me ama y me creó para que yo reciba de él y lo ame y reciba de él. O sea que si yo recibo le voy a estar dando el gusto y si no recibo no le voy a estar dando el gusto. Es decir, yo tengo en mis manos la clave para darle el gusto o no. Resulta entonces que es como un bebé pequeño que puede así enredar a sus padres porque ellos lo aman. Él puede así manejarlos. Eso es lo que resulta aquí. Y por eso esta bjina, la segunda bjina, empieza a pensar aquí. Aquí aparece en ella un pensamiento, una idea. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Voy a hacer un tercer discernimiento, una bjina tercera. Y en esta tercera bjina voy a crear un tal estado en el que cuando yo reciba, esta recepción será solo para darle el gusto, para otorgarle. Y de esta manera, todas sus recepciones van a ser no recepciones, sino otorgamientos, que son iguales al otorgamiento. Recepción igual al otorgamiento. Así que aquí hay solamente un atributo, una cualidad de otorgamiento dentro de la bina, en la segunda bjina. Y en el tercero, en la tercera bjina hay como realizar, en el 2 está el pensamiento de cómo otorgar.
como realizar el otorgamiento. Y aquí en el 3 ya hay otorgamiento en práctica. Se efectúa el otorgamiento. Y aquí está esta Bjina 3 sobre la cual este alumno preguntó. Cuando esta Bjina tercera empieza a actuar de esta manera, se llama Zeir Anpin, y con eso ella es semejante al Creador. Empieza a sentirse a sí misma como siente el Creador, como es que el dador, el que da. Y con eso él siente un gran placer, eternidad, plenitud, que experimenta, el que otorga y no depende de nada y nadie, y no tiene ningún deseo. Es decir, no tiene ninguna falta, ninguna carencia o necesidad que algo le falte. Y entonces, puesto que tiene un deseo de disfrutar, empieza a disfrutar de ese estatus, de esta cualidad de ser como el Creador, disfrutar de ese estado, en sí disfrutar, y por eso recibe dentro de sí mismo a toda la luz y todo el estatus del Creador. Yo quiero recibir totalmente. ¿Qué es lo que quiero recibir? Estar en su lugar, no recibir placer de él como en la primera página, sino recibir su lugar. No me es suficiente recibir regalos del rey. Yo quiero estar en el lugar del rey. Yo quiero ser el rey. Así que esta es la diferencia entre la tercera y la cuarta Bjina, es decir, quiere recibir luz, disfrutar de la luz y quiere ser como el Creador, en el lugar del Creador. Por eso este cuarto discernimiento, la Bjina cuarto, se llama Malhut, reinado. Malhut, escribo aquí, el reinado, el reino del deseo, un gran, inmenso deseo de todo lo que existe del Creador y todo lo que llega del Creador y todo lo que define su estatus, su grandeza, todo tragar y disfrutar de todo eso. Y por eso este cuarto discernimiento, esta Bjina cuarta, está totalmente en ego. Y por eso el ego no tiene a dónde seguir desarrollándose y solamente sigue respondiendo, reaccionando de sí mismo. Desde el punto de vista del Creador, él te concluye con esto la creación. Él creó un deseo que quiere ser como él, el Creador. Y así se concluye la creación. Por eso hay 4 fases en la creación del deseo y todo lo que sigue ya son discernimientos de corrección, aspectos de creación. Y estos 4 aspectos son suficientes para alcanzar un deseo pleno, completo hacia el Creador, hacia el estado del Creador, el llenado del Creador, todo lo que hay en él. Sin eso es imposible seguir existiendo. Por eso estas 4 fases son consideradas básicas y solo después todo le sigue. ¿Hay algo interesante? Sí, hay preguntas de oyentes. Parece que están sobre las pantallas en nuestros centros. Así que el grupo de Colón pregunta. Sí, vemos al grupo. Si la luz se retira del Kli, ¿qué es lo que mantiene al hombre en este mundo, en la vida, si no hay luz en este mundo? Hay una chispa muy pequeña de luz que cayó a este mundo, a pesar de todas las leyes de la sabiduría de la Kabbalah, de recibir y otorgar, y masaj, pantalla y restricción, tzimtzum.
que mantiene a todo nuestro mundo. Esta pequeña chispa de luz se llama vela finita, una pequeña iluminación que pasa a través del mahzón, de la barrera, y puede iluminar en nuestro mundo a pesar de la ley de equivalencia de forma de Kli y luz, de Kli con la luz. Porque de otra manera no podremos existir. Así que nos hubiéramos anulado. Por eso mantener el deseo en su estado de hoy, en su estado actual, hasta que no logre salir a un nivel más alto, es lo más importante. Ahora, la misión más importante después de la fragmentación de las vasijas, del fragmento de las vasijas. Por eso hay una iluminación especial que nos sostiene a todos en vida. Otra. Yulia, del centro de Moscú, pregunta, díganos por favor el pensamiento de la creación en las 4 fases. ¿Qué es? Recepción, otorgamiento, partes del creador, partes del creado. Estas 4 fases sobre las cuales hablamos con ustedes son prinot del creado. El creador se refieren al creador porque el creado empieza a aparecer solamente de aquí, desde el 4º discernimiento. Otra pregunta, grupo de Colón, si la envidia hacia el creador, envidia en el creador ya es una envidia, un estado corregido. Envidia al creador es un buen estado, depende de qué envidias. Pero el deseo en sí es bueno. ¿A qué envidias? ¿Qué envidias? ¿Envidias que Él ama a todos y les otorga a todos? ¿Es envidias porque no se le entiende y todos están lejos de Él? ¿Envidias su estado? ¿Quieres estar en su lugar? ¿Envidias las posibilidades corregidas que existen en Él? Porque Él es pleno, completo, y tú tienes que complementarte hasta llegar a su estado. Envidia es el mejor programa en el hombre, porque solamente gracias a la envidia podemos avanzar. Envidia significa querer lo que ahora no tengo en este momento y lo aspiro, pero la pregunta es ¿a qué? ¿Qué es lo que envidio? Envidiar al Creador es bueno. Tener envidia hacia el Creador es bueno. Eso es lo que dijo. Eso que alguien está ahí al costado, al lado de la señora Linda y hace preguntas. Hay 2. Ahora se ríe. Seguimos. Pregunta de México. ¿Es posible decir que estamos ahora en Pjina de Malhut, en la 4ª? Nosotros estamos constantemente en la Pjina de Malhut. Y solamente dentro de ella. De ella ni siquiera salimos. Jamás. Así que no tenemos a dónde salir. Nosotros somos fragmentos del Malhut, de la Malhut, este 4º discernimiento, la 4ª fase. Hay varias preguntas sobre los deseos de nuestro mundo. Alexei y Sasha y Tania de Kiev preguntan, ¿hay sentido de poner un masaj, pantalla sobre los deseos de nuestro mundo? ¿Conviene luchar contra estos deseos? No, dejen este mundo tranquilo. Coman, descansen, hagan toda la vida de manera normal, hagan lo que quieran, no se preocupen por este mundo. No se preocupen para nada de este mundo. Traten una sola cosa, de alguna manera. Traten de alcanzar el mundo superior de modo que lo penetren y lo sienten y lo entiendan y lo perciban. Y entonces de ese estado van a ver cuánto nuestro mundo también les ayuda a seguir adelantando, a seguir progresando. Y entonces verán que estos mundos se pueden combinar incluso con la ayuda de este mundo, elevarse al mundo espiritual. De ninguna manera tienes que restringirse, limitarte, en lugar de
hacer abstenciones sobre ti mismo en este mundo y como suicidarte en este mundo. Trata de penetrar el mundo espiritual superior y elevarte y estar en él. Eso es mejor. Sobre esto, ahí invierte tus esfuerzos, tus fuerzas. José Yosef de Tel Aviv le pregunta si el deseo de otorgar al Creador es un deseo egoísta. ¿Dónde puede ser egoísta si el deseo en sí de asemejarse al Creador, de ser otorgante? Entonces, ¿cómo es egoísta? Despierta por encima del ego ese deseo, contrariamente a nuestro ego. El ego es el deseo de llenarse a sí mismo, a cuentas de los demás, a cuenta del Creador. Ese es un deseo contrario. ¿Ya está? Sí, creo que podemos seguir adelantando. Así que pasamos al ítem 5. Veo que hay aquí muchos grupos frente a nosotros. Kirovograd, Chile, Krasnodar, primera vez hoy, me parece, Kaunas, Peter, Colón, ya dijimos, Viena, Kiev, sí, los vi, y Chile también dije. Así vamos a seguir, punto 5. Que veo que ellos no trabajan con el libro, a lo mejor no voy con el libro, no sé lo que hacer con ellos. Sí, porque nosotros durante el año vamos a ir con este libro. ¿Qué va a salir de eso? No conviene. Vamos entonces averiguaremos el material sin el libro, porque es muy aburrido. Después que pasamos las 4 fases de luz directa, de la luz, ¿qué ocurre en el próximo estado del Kli? Vamos a repetir. La luz creó un deseo. El deseo se llenó de luz. Quiso asemejarse a la luz y ser otorgante. Al final entendió que no puede ser otorgante. Para ser otorgante tiene que recibir y otorgar. Trató de hacerlo y mientras tanto quiso asemejarse al Creador y ser realmente como el Creador, totalmente recibir todo del Creador, el placer de Él y su estatus. Y esta última pjina se llama pjina Dale, del cuarto discernimiento. Luego, cuando recibió todo este placer, sintió que estaba de hecho recibiendo. Y con eso es totalmente contraria al Creador. Se sintió como en el primer discernimiento, en el primer aspecto, porque el primer aspecto recibió del Creador y al final, a su final, sintió opuesta al Creador. Lo mismo aquí, recibió todo y se sintió totalmente contraria, opuesta al Creador al final. Un gran negativo. Si el primer aspecto fue creado desde arriba, de inmediato se convirtió en segundo discernimiento, en la segunda pjina. Entonces la pjina 4 quiso ser tan egoísta ella misma. Es su propio ego. Ella puede hacer una sola cosa, ocultarse a sí misma y no recibir nada, y eso es lo que decide hacer. Hace una restricción, tzimtzum, de su deseo. Existe el deseo, pero ella quiere poner aquí una pantalla, un masaje, y rechazar de sí misma toda la luz y no lo recibirá más y permanecerá vacía. La Malhut. Este estado de rechazo de la luz se llama Tzimtzum Aleph. Lo escribo así, Tzadik Aleph. La primera restricción, Tzimtzum Aleph, la restricción del deseo. No quiero recibir la luz. Eso es lo único que ella puede hacer. ¿Y qué pasa adelante? Más adelante, ¿qué hacer? Bala Sulam dice el libro del Zohar, el Ari,
dice lo siguiente. Dicen, después, cuando permanece en ese estado, empieza a ver qué es lo que puede hacer. En Pjina Dalet, en el cuarto discernimiento, era semejante a la primera Pjina. Y por eso rechazó totalmente la luz, como en el segundo discernimiento. ¿Qué hacer ahora? Hacer algo muy simple, como en el tercer estado, tomar y dar para el Creador, como eso es posible. Aquí tuvo una idea. Es posible, sí, yo puedo ver cómo hizo el tercer discernimiento. Bueno, yo también voy a hacerlo. ¿Cómo? Voy a tomar mi kli, mi vasija. Pongo aquí una pantalla, un masaje. Y si llega hacia mi luz, yo primero la rechazo de mí mismo para crear las condiciones de Tzimtzum Aleph, de la primera restricción. No voy a aceptarla. Y luego, dentro de mí, de esa luz, voy a recibir solamente una parte pequeña, la misma parte que yo decida que quiero recibir para darle el gusto al Creador. Es decir, la recepción de la luz en mí sería igual al otorgamiento, como con los invitados. Cuando yo recibo las delicias del anfitrión, les estamos dando el gusto cuando comemos en su casa. De esta manera, si me posiciono a mí mismo, voy a estar recibiendo. Y voy a ser igual al otorgamiento, voy a estar recibiendo no todo, solamente cuanto sea capaz de recibir para dar el gusto, y entonces permanecerá en mí una parte vacía. Pero luego voy a tener la misma parte, voy a tener una parte donde seré totalmente semejante al Creador. Me sentiré a mí mismo en su lugar, en vez de él. Y esta parte la voy a restringir. Va a haber aquí una restricción, tzimtzum. Tzimtzum. Y esta parte donde vino la luz, donde yo pienso qué es lo que tengo que hacer, esto se llama Rosh, cabeza. Rosh. Y aparte de eso, yo tengo una cabeza, empiezo a calcular, estimar, sentir, percibir, sentir al Creador, sentirme a mí mismo. Empiezo a controlar, a tener control lo que antes no tuve, lo que no había en mí. Empiezo a evaluar, a criticar, a ser como el Creador. Eso es lo que sucede aquí con el creado, y este elemento es el único elemento que existe en todos los mundos. Aparte de nuestro mundo. En nuestro mundo hay un deseo muy pequeño, es tan pequeño no lo puedo dibujar, pero digamos que lo dibujamos más grande. Es tan pequeño que dentro de él se puede recibir luz, pero cuando recibes la luz no ves al Creador. Hay una pantalla que lo oculta. Aquí tienes
Un masaj que al contrario te revela al Creador cuando tú mismo te igualas a Él. Y aquí el masaj de nuestro mundo, lo voy a escribir aquí, el mundo superior, el mundo alto. Y aquí es nuestro mundo. Se puede recibir un poco de luz, pero con esto primero no ves al Creador y segundo la luz que recibes es una porción muy mínima de luz que se llama vida corporal, material o una vela finita. Eso es todo lo que hay. En total, existe esta porción de luz dentro del Kli hasta que no se retira y el hombre muere. Como una chispa. ¿Por qué se llama vela finita? Porque es una luz pequeñita. Se cae en algo hasta que se apaga, hasta que se apaga el hombre vive en el mundo. En el momento que esta chispa se apaga, el hombre muere. Si con el tiempo esta iluminación de esta chispa, él empieza a responder bastante de manera correcta sobre esta chispa para crear un masaj encima de ella, pantalla, para salir fuera de esta chispa hacia arriba si quisiese elevarse por encima de este mundo, cuando tiene esta chispa, si quiere elevarse, no recibir esta chispa hacia sí mismo, sino elevarse por encima, sino dirigir toda su vida hacia el Creador, entonces podrá adquirir un masaj, una pantalla propio, un masaj propio. Y con eso él anula el masaj del Creador, la pantalla del Creador. Si él mismo se oculta a sí mismo del Creador y no quiere recibir nada para sí mismo, sino solo recibir para otorgar, entonces el Creador no se tiene que ocultar, que esconder. Y de esta manera el hombre empieza a sentir al Creador en el mundo superior. Es decir, este es nuestro mundo y este es trabajo del hombre. ¿Hay preguntas, Sasha? Sí, hay muchas preguntas de muchos países. Carolina Delgado, de Colombia, pregunta. Usted dice que nosotros nos hacemos semejantes al Creador. ¿Eso no es contrario a la mitzvah, al precepto, no hacer los mandamientos de no hacerte un creador? Y aparte, el Creador no tiene envidia. Carolina, querida Carolina, no nos hacemos creadores, nos hacemos semejantes al Creador. Por eso nos llamamos seres humanos, de la palabra en hebreo, semejante al Creador, Adamé Le'elión. Hasta este nivel está dicho que tenemos que llegar. Todos me alcanzarán, me conocerán, y esta es toda la meta de la creación, así que no te preocupes, estamos por conseguirlo, estamos en un tal desarrollo de la humanidad que vamos a ver tantas personas, mira cuánto, Chile, Alemania, Ucrania, tú eres de Bogotá, Rusia, Viena, y más que todavía no vemos en las pantallas, están junto con nosotros, países y continentes están con nosotros. Mira cuántos, así que estamos en una tal época de elevación y no importa que somos pocos en número, sino que la persona que estudia Kabbalah ya se convierte
es un atributo calitativo en nuestro mundo y no cuantitativo. Por eso son grandes fuerzas y tengo la esperanza que junto con ustedes en nuestra generación alcanzaremos una tal revelación del Creador que corrija todo el mundo y eleve a toda la humanidad, que Él estará dentro de nosotros de manera eterna y nosotros pasaremos de un estado en el que estamos ocultos de su pantalla, nos elevemos hasta Él. Mercedes de Estados Unidos, de Maine. El mundo que sentimos, que percibimos, ¿es solamente una parte pequeña de una realidad amplia? Sí. ¿Que sentimos en nuestros 5 sentidos? Sí, es verdad. Sí. ¿Eso es todo? ¿Hay más? ¿Otras preguntas? De Chile y México. Parece que tienen el mismo contenido. Si yo hago algo y doy, aunque me moleste mucho para asemejarme al Creador, ¿eso es bueno o malo? No entendí algo. Ahora veo al Chile. Si yo hago algo para asemejarme al Creador y eso me molesta mucho, si doy algo en este mundo, no hay que dar nada. Ya son un grupo de mucho tiempo, Chile. No creo que estén preguntando sobre eso. Y ustedes están junto con nosotros varios años ya. No puedo creer que preguntan eso. Esa pregunta Jesús de México. Él tampoco es principiante. Parece que algo no se entendí. A lo mejor no nos tradujeron correctamente. Si yo hago algo y doy, aunque me moleste mucho, lo hago para asemejarme al Creador. ¿Eso es bueno o malo? Él habla sobre hechos en nuestro mundo, según lo que entiendo. Si yo hago algo en este mundo y me molesta ser semejante al Creador, ¿por qué me moleste? Nada me puede molestar para asemejarme al Creador. Eso significa adquirir el deseo de otorgar, la intención de otorgar. Porque eso tiene que molestar. No entiendo. Cada hecho, dejen todos los hechos de este mundo. Ya hablé sobre eso. Existan de manera normal en este mundo, no reciban nada, no den nada. En este mundo actúen como antes que estudiaban Kabbalah. Nuestro mundo no tiene que cambiar por ahora, mientras tanto. Después verán cómo aprovecharse del mundo. Ahora pensamos sobre una sola cosa, cómo tenemos que unirnos para atraer luz superior que nos corrija y nos dé esta pantalla, este masaj sobre el cual estamos hablando aquí con ustedes, para que reemplazca el masaj del Creador. Detrás de la pantalla el Creador está oculto. Y si nosotros ponemos una pantalla con eso, descubriremos al Creador. Miren cómo. Aquí está el Creador. Aquí está el masaj, la pantalla. Tal masaj, tal pantalla, Él tiene, el Creador. Aquí estoy yo. Si yo creo un masaj, una pantalla en vez del Creador, esta es mi pantalla, yo con mi masaj lo anulo, empiezo a sentirlo. Por ejemplo, si construí un tal masaj, una tal pantalla, entonces el Creador disminuye su masaj en la misma medida. Y al final sale que desde yo, entre mí y el Creador, siempre hay una distancia de ocultación con el Creador, 100%, pero soy yo el que lo esconde, y no que Él se tiene que esconder de mí. Cuanto más masaj tengo sobre mi ego, menos el Creador se esconde de mí. Y si yo tengo masaj sobre todo mi ego, el Creador para nada se esconde de mí, porque yo oculto mi ego, yo mismo. Yo estoy bajo el tzimtzum, bajo la restricción. Y el Creador puede estar totalmente abierto hacia mí, y en esto se concluye
desde el primer estado hasta el estado final que tenemos que llegar. Ese es el resumen. Es decir, nosotros necesitamos que en lugar que el Creador se esconda de nosotros, tomar el masaje, pasarlo a nosotros y esconder nuestro ego, ocultar nuestro ego. Yo a mí mismo saco de mí mismo y al ego lo dejo detrás. Y cuando el yo se aparta, se corta del ego, se pega al Creador. El Creador está dispuesto a estar junto con nosotros para que yo deje mi ego detrás. Tengo que dividir entre mi yo y mi ego. Ese es el resumen de toda la sabiduría de la Kabbalah. Entonces empiezo a ser totalmente semejante a él. Estoy en su nivel. Y eso es lo que esta Malhut quiso. A eso aspiraba. Si hace eso, al final lo va a hacer. Nosotros junto con ustedes somos fragmentos de ella, de esta Malhut. Entonces alcanzaremos ese estado. Alcanzaremos ese estado en donde estaremos totalmente como este creado que nos creó y nos llenó. ¿Hay otras preguntas? Sí. Sí, hay preguntas. El grupo Chile. Aquí hay una pregunta. Yo tengo que ver en todos mis hechos en este mundo de las mismas 4 fases de luz directa que usted. No. En nuestro mundo no hay que mirar nada. Nuestro mundo no tiene nada. Dejen de mirar a nuestro mundo. Van a entenderlo solamente desde arriba. Desde abajo, nuestro mundo no van a poder entender a nuestro mundo. Desde aquí abajo. Es imposible. Es como tratan los filósofos, los científicos. Ellos pueden entender la materia de nuestro mundo, pero a través de nuestro mundo entender el mundo superior es imposible. Incluso nuestro mundo en una medida muy limitada. Si realmente quieren llegar a algo, elévense hacia las alturas y miren de ahí hacia abajo. Entonces todo les va a quedar bien claro de lo que está pasando aquí abajo. Pregunta alguien de Moscú. ¿Se puede decir que el último aspecto del desarrollo del deseo es orgullo? En realidad, sí. También puede ser positivo. También depende cómo se interpreta. Envidia, orgullo, deseo de honor y control. Todas esas cosas son deseos muy buenos que propulsan al hombre. Pero si los dirigimos para alcanzar la meta más alta y honorable, entonces estos se convierten en el motor, en el mejor motor. ¿Hacia dónde tenemos que movernos sino hacia eso? La pregunta Vadim de Florida. ¿Mi yo está conectado al cuerpo? ¿Al principio o con el cuerpo espiritual o con ambos? Mi yo no está conmigo. Mi yo está en el mundo espiritual. Aquí está solamente mi cuerpo corporal, mi pensamiento corporal, mi mente corporal, mi deseo corporal y nada más. Yo todavía tengo que encontrarme con mi yo. Mi yo es el alma que ahora todavía no siento. Lo voy a sentir solamente después del mahzón, después de la barrera, después que me conecte, después que adquiera el masaje mínimo, la barrera, la pantalla mínima que sea un cli mínimo y dentro de él ya voy a sentir mi yo. Con esto concluiremos hoy la clase. Y por favor, vamos a ver unos clips. Gracias que participaron y espero a sus preguntas hasta el próximo encuentro. Y hoy a la noche, ya dentro de 1 hora y media, empieza aquí transmisión de la reunión de los amigos mundial. Los invito a todos a participar junto con nosotros. Les deseo todo lo mejor. Y estoy muy contento que vi tantas caras, tantas personas que vienen y vuelven y los conozco y los esperamos y también como invitados. Aquí es vuestra casa.
Profesor, usted es una celebridad, un personaje. Tiene miles de personas que dependen de cada palabra que usted saca. Y usted es un líder espiritual y ellos lo siguen. Las personas hoy van a la Kabbalah, se sienten subconscientemente que hay una respuesta a la pregunta de la existencia. Muchos jóvenes, sí, decenas de millones. Usted tiene una gran carisma, lo espero. Es una gran personalidad de la cultura para las masas. Ciencia sobre la esencia interna. Esta ley me enojó mucho. Le voy a decir por qué. Digamos la física, la fuerza de otorgamiento, influencia sobre el cuerpo, masa, aceleración, etcétera. M igual a MA. Es una ley física clara y que usted me explica que el amor es como una propaganda y no hay ninguna fórmula. ¿En qué medidas, en qué unidades usted mide en su ciencia? Te voy a explicar. El asunto es que en la física tú investigas toda la naturaleza en el nivel inanimado, vegetativo y animal. En estos niveles, de manera relativa, podemos sentir la naturaleza y también podemos ver que cuando penetramos al átomo y a los quarks, no entendemos lo que pasa allí. La materia se desvanece. Tratamos de entender lo que pasa con el vegetal y también la fotosíntesis es una interrogante para nosotros. Y el animal tampoco para nada entendemos todo lo que pasa, están todos los sistemas de información y sobre el cerebro, ¿para qué hablar? Estos son sistemas muy complicados. Nosotros estamos en vegetal y en animal y el ser humano, nuestra conciencia está más allá que la capa animal del animal. Por eso podemos investigar la parte animal del hombre, pero nuestra parte de conciencia, podemos investigar nuestro cuerpo porque nuestra conciencia es más elevada que el cuerpo, pero a nuestra conciencia no podemos porque está en el mismo nivel, no está el yo. Mi materia es como inanimada, es una materia que se llama psicología. Tú dices que hay una ciencia que investiga la esencia interna del hombre. ¿Qué vale esta ciencia? Es la ciencia más importante. Sin eso no vamos a ser felices. ¿Qué sale de las leyes de Newton o otros? Si lo maltratamos, si nos aprovechamos mal, tenemos que aprovecharnos para el bien.